Bienvenidos a bordo, a un programa que vamos a empezar con dos noticias. Una, la de los maestros, conocida por todos. Están ahí cerca del arreglo, del convenio, sobre todo en la cuestión salarial. No sé cómo van a resolver el tema de la paritaria nacional que exigen los maestros, porque por la ley deben participar en esa paritaria 12 provincias. Por supuesto que a esa ley del 91, que nunca fue derogada, nadie le presta importancia ni atención, ni los docentes ni el gobierno. Después le doy otra noticia que no la tienen, que no está todavía en ningún lado y que en realidad es una pregunta. ¿Qué está haciendo ahora Elisa Carrió en Paraguay? Como el programa va a llevar mucho sobre Elisa Carrió, se lo dejo para después la interpretación que creo que tengo de esto. Vamos, en cambio, sí, porque de Elisa Carrió, de todo lo que pasó, de lo que ocurrió en el programa de Mirta Legrand, etcétera, que es la gran fuente intelectual hoy de la vida política argentina, lo que demuestra la explicación de por qué en la Argentina ha ocurrido lo que ocurrió en los últimos 60 años, en esa situación, con Mauricio Macri, ¿va ganando o va perdiendo? ¿Cuánto va perdiendo? ¿6-1? ¿5-1? Hablemos de Cristina, que como ustedes saben ha tenido una reunión no demasiado conocida, no demasiado divulgada, con un gobernador con el cual siempre se llevó mal, con él y con su hermano, durante 12 años, a las patadas, Néstor Kirchner y los hermanos Rodríguez A. Pero Alberto Rodríguez A se reunió la semana pasada, o hace 10 días, con Cristina de Kirchner, luego de haber pasado una charla filosófica también con el señor Parrilli, antes, claro. Y ahora, esta semana, Rodríguez A va a dar una conferencia, un discurso, en esa especie de sede política que tiene Cristina, que se llama el Instituto Patria. Y yo me acuerdo que en el 2007, cuando las acciones de Carlos Menem estaban por el piso, los Rodríguez A lo llevaron a Menem a San Luis. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que Alberto Rodríguez A la lleve a Cristina a San Luis? Si en abril iba a ir a Comodoro Rivadavia y no pudo por el tema de las lluvias, tal vez el mes próximo sea un buen momento para que la lleve a Alberto Rodríguez A. Ahora digo yo, o ustedes se preguntarán, ¿de dónde ha surgido esta especie de relación, de romance, de entendimiento entre los Rodríguez A y Cristina? Tiene dos razones. Una es el candidato a senador enemigo de los Rodríguez A en San Luis. Se llama Poggi y lo apoya Macri. A Poggi lo apoya Macri. Los Rodríguez A, como ustedes saben, impulsan la candidatura de Adolfo Rodríguez A. En consecuencia está en confrontación el gobernador de San Luis contra Macri por el tema de la candidatura a senador. Y hay un elemento adicional más, una tirria que viene de hace años, un problema casi personal entre los Rodríguez A y Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde tiene una gran relación hoy con el gobierno también de Macri. Macri, a través de Marcos Peña y fundamentalmente del abogado Torello, le conversan, dialogan, se entretienen, se ve que a algún tipo de conclusión llegan con Eduardo Duhalde, a quien quieren colocar después de las elecciones como presidente del PJ. Y por supuesto, los Rodríguez A están en contra de que Eduardo Duhalde sea presidente del Partido Justicialista. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué está haciendo Elisa Carrió en Paraguay? En este momento, por lo que sé, y como dirían en estos programas de la noche
donde siempre dan esas grandes noticias rimbombantes, está reunido con un sector de la inteligencia paraguaya. ¿Por qué tema? ¿Por qué mafia? Porque ella ya ha denunciado varias, y hay dos sobre las cuales va a ir en la Argentina. Una, la del fútbol, la otra, la de la corte. ¿Pero a Paraguay va por eso? ¿O irá porque ella anunció la semana pasada que Lorenzetti, el titular de la corte, pertenecía a una secta? No dio los nombres de la secta, ni de sus participantes, ni de sus miembros. Y dijo también en el programa de Mirta Legrand algo que nadie ha rescatado. Curiosamente nadie ha rescatado. Dijo que el hombre más rico de la Argentina está vinculado al tema de la efedrina. Nada más. No dio el nombre del hombre más rico de la Argentina. Ella, como ustedes saben, aparte de la cruzada, ha tenido algún tipo de, digamos, de complicación. Porque ella fue contra Angelici. Y le fue mal contra Angelici. Macri lo ha protegido, le ha dado espacio, Angelici se ha quedado con la AFA, con el señor Moyano, con el señor Pereira. El gobierno tardó 1 año y medio en resolver el tema del fútbol y lo resolvió de ese modo. La señora Carrió está en contra de eso y cree que la mafia es la de Angelici. Pero hasta ahora con Angelici no pudo. Tampoco pudo con Lorenzetti. Tampoco puede con Ernesto Sanz. ¿Contra quién pudo? En realidad sacó un empate con Jorge Macri, porque logró que no sea candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Y en el fondo hay un problema con la señora Carrió, que habla a favor de Mauricio Macri, pero el conflicto de ella es con Macri. No es con María Eugenia Vidal, que no la deja ser candidata en la provincia de Buenos Aires. No es con Jaime Durán Barbas, que tampoco quiere que ella sea candidata en la provincia de Buenos Aires, por algún tipo de explicación razonable y lógica. Tampoco es un pleito ni con Lorenzetti ni con Angelici. En el fondo, el conflicto, la diferencia de opiniones y de criterios es con Mauricio Macri, más allá de que se quieran, que se estimen y que se necesiten. Quisiera saber, ya que posiblemente la señora Carrió sea o pretenda ser candidata en la capital federal, ¿ella va a ir a interna contra el señor Lustó? ¿Va a ir interna dentro del ámbito de Cambiemos? Esa es una pregunta para uno de nuestros invitados. Alguien que no puede decir que se lleva mal con Elisa Carrió. Después les cuento quién es. Insisto, ella está ahora en Paraguay, reunida con la inteligencia paraguaya, por un tema obviamente vinculado al narcotráfico, al contrabando o a las dos cuestiones, porque no curiosamente se unifican. Por último, voy al tema de Lustó. Si la señora Carrió va a la interna, como candidata, ¿le va a negar la interna a Martín Lustó? Más allá de que esté segura de que le puede ganar a Lustó, es bastante raro esto. Tan raro como esa reunión que hicieron Lorenzetti y su colega de la corte, el señor Rosati. Se reunieron para sacarse una foto, conversar plácidamente frente a un periodista del diario Clarín y decir que no están en conflicto, que Rosati no lo quiere voltear a Lorenzetti porque Rosati dice no ser hombre de Elisa Carrió. Gente grande, el titular de la corte, el ministro Rosati, haciendo este tipo de escenas para un diario en particular. ¿Qué quieren significar? Es una pregunta que yo hago y que ustedes se hacen con relación también a lo de Carrió. Porque Carrió, les insisto,
No sé si va a ser candidata, pero lo que sí sé es que va a seguir con lo que le dé el cuero contra Lorenzetti y la mafia que ella entiende que hay en la justicia, y contra Angelici con la mafia que ella entiende que hay en el fútbol. En Fútbol para Todos, en el de Bursaco, en el de Clarín, en el negocio de la televisión, en el arreglo de los partidos y en esta historia en la cual terminaron contratos que más de una persona considera que son una baratura y que el gobierno pasó 1 año y medio para resolverlo. Les recuerdo entonces que a este programa asiste un personaje de la política argentina interesante. Tan interesante que Mauricio Macri lo considera uno de sus más queridos diputados. Y Elisa Carrió, con quien evidentemente algún tipo de cortocircuito ha tenido Macri, también lo considera como uno de sus diputados preferidos. Es Mario Negri, que además es radical y nos tiene que explicar por qué ha explotado algo en el radicalismo con relación al gobierno. Después vamos a tener algo que nos toca al bolsillo, al corazón de todos los días, que es la presencia de un economista, que nos va seguramente a decir cuánto nos va a costar esta idea de haber subido 150 basic points la tasa de interés, hecho que decidió el titular del Banco Central de la República Argentina, que les recuerdo, no es más independiente ni autónomo, porque ese criterio de que era autónomo e independiente era antes de que estuviera Cristina. Cristina borró eso, o sea que el señor Sturzenegger responde a Mauricio Macri. ¿Eso qué significa? ¿Es bueno o es malo? Me parece que él va a decir lo que dicen la mayoría de los economistas, que no está tan convencido que sea bueno para la economía argentina. Y por último, para que ustedes se entretengan, se diviertan y se nutran de información, un colega, un hombre que a veces está en esta pastilla, como la llaman, que se llama Edgar Meinhardt, quien hará más de un comentario y nos dará más información sobre esta presencia extraña, extravagante si ustedes quieren, o significativa, de Elisa Carrió en la vida política argentina y ahora, en este momento, con la inteligencia paraguaya. En un minuto volvemos. Les decía que el señor Negri tiene la cualidad de que le cae bien a Macri y le cae bien a Carrió. ¿Cómo haces? ¿Te coachás para eso? No estoy seguro de eso, no sé. Bueno, ellos lo manifiestan públicamente. Es cierto que a los políticos no hay que creerle todo, pero... Claro, por supuesto, no hay que enamorarse. No, hay que administrar las distancias también, reconocer las personalidades. Y después, al ser presidente de un interbloque como el nuestro, tenés que pensar que veníamos de lugares distintos, ¿no? Claro. Hace 3 años no imaginábamos. Bueno, en realidad juntos. con el nuevo esquema es como si los uniera el antiperonismo. No, o en realidad, yo creo que Cristina es el peronismo, por lo menos por hoy día. Sí. Entonces, me parece que eso ha generado... Eso genera una corriente de simpatía entre las partes. No creo que sea el antiperonismo, pero no, en realidad es eso, bueno, uno tiene que hablar, dialogar, y el tiempo te ayuda un poco también. Y pone pasión, ¿no? Pelear de vez en cuando. Bueno, vos te gusta. Hay que ser un poco terco. Bueno, pero para eso ya lo tenemos al presidente. Pero es difícil alcanzarlo. Ah, ¿en la terquedad? No, cuando se propone algo, ¿no? Decime, con este tema de Lustó, es radical. No, él formó un partido que se llama ECO, sí, ¿no es bueno, cierto? Pero... No, quiero decir que además yo no solo no tengo ningún problema personal, me llevo muy bien con él y además me parece que es un dirigente que le trajo a la política, un dirigente joven, mucho exige, no es un tipo que hizo una gran elección. Creo que todas las elecciones son distintas. Y yo creo que el sinónimo de cambiemos es sumemos, no a cualquiera, obviamente. Ajá. Entonces lo que creo es que no me quiero meter en terrenos ajenos, creo que hay que encontrar una manera, a ver si se puede articular
Un vínculo. El radicalismo en su última convención que tuvo hace pocos días sacó una decisión nacional que es la de construir Cambiemos en los 24 distritos. Menos en la tierra de Elisa Carrió. Bueno, en la capital no está constituido. Cambiemos. No. Hubo una elección que participó, sí, como Cambiemos, sí, pero después la de la ciudad, acordate que fueron separados. Bueno, hay un camino a recorrer. Me parece que ese gato todavía tiene relaciones. ¿Ah, sí? ¿Y qué, iría a una interna con Carrió o irían juntos? No, bueno, si el radicalismo, si está en Cambiemos, como está nacionalmente y esa es su decisión. Bueno, pero paren un poco, porque en Santa Fe van en... No, eso es un tema de los municipios, pero quedó claro, no le metamos más ruido adentro. No, quedó que nacionalmente el radicalismo de Santa Fe va a acatar lo de la convención. ¿Y Rosas? Que pueda haber algún radical. No, eso fue una elección provincial ahora en el Chaco, con una lista de legisladores provinciales, donde no te puedo hacer perder el valor al programa. Es casi una pelea un poco doméstica que se dio ahí en el Chaco, nada más, pero abajo, no arriba. No compromete nacionalmente. O sea que vos no lo ves a Lustó afuera de Cambiemos. No, yo no veo ni afuera ni adentro. Porque nadie. Lo que dicen es que Lustó quiere estar en Cambiemos. Más, dice que su eslogan es empecinado en perder, pero que quiere perder adentro. A mí me parece que hay que estar en Cambiemos si se quiere. Pero eso no lo quiere ni Macri, no lo quiere Rodríguez Larreta, no lo quiere Peña. ¿Me lo puedes explicar? Queda mucho por verse todavía. Me parece a mí, no sé, es una opinión de afuera. Te puedo quemar el programa, hacerte quedar mal. Puede ser un opinólogo, pero... Bueno, no estaría nada mal. Estoy en la Mesa Nacional de Cambiemos, no hablamos de las Mientras lo digas con voz alta y enérgicamente, todo viene bien. Se hace creíble, como dijo uno, o el que dé cifras sin dudar. No, pero... Obviamente que repercute nacionalmente porque es la capital y es el distrito del presidente, obviamente, pero me parece que todavía hay tela para cortar. Todavía no sabemos si Carrió va a ser candidato o no. La has escuchado vos, ha dicho que no en Buenos Aires, pero tampoco ha dicho que sí, si va a ser o no la capital. Ahora, con relación al radicalismo, vos notás que hay muchas, no digo discrepancias, pero si uno lo mira a Sanz, está es como un soldado del macrismo, en alguna medida Jesús Rodríguez también, Facundito Suárez Lastra también defiende. Pero no son soldados, digamos. No, bueno, digamos gente que pero después hay otro montón de radicales. Bueno, decime, si vos conocés la historia del radicalismo, donde hay un solo montón, es difícil. Pero quiero decir que la diversidad lo caracteriza. No, pero la verdad es que nosotros después de Gualeguaychú dimos un salto sin red nosotros. Sin duda. Y no solo fue y esto puede enojar a algunos, no, pero es una opinión personal, yo no lo oculto. Nosotros tuvimos una alianza electoral que fue exitosa, obviamente. Y está claro que no sé cuánto valor le adjudicás vos no al radicalismo, pero sin el radicalismo no sé si Mauricio Macri era presidente. No tengo un termómetro. Pero digo, para no sobreactuar, quiero decir que era imprescindible a la luz de los resultados electorales. Pero es un régimen muy presidencialista, donde obviamente también a mí no me sorprende, otros no lo quieren decir. El presidente dijo a los pocos días que no era un gobierno de coalición el que iba a hacer, sino que iba a convocar. Yo creo que se ha expresado fuertemente, más de lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a haber problemas antes, porque viví otros momentos y veníamos de lugares distintos. En el Congreso creo que fue muy fuerte la coalición. Trabajamos muy bien, sacamos muchas leyes, somos minoría, vos sabés lo que es Roberto eso, en este país, ser minoría además, con la historia como ha sido, y hay radicales en el gobierno y muchos. Debe haber costado caro. No, pero te voy a decir, políticamente creo que fue inteligente, porque primero no tenés la presión del gobierno, porque el gobierno no te puede exigir, porque no tenés número para que te exija. Bueno, pero te pide que te maneje bien. Y hay que articular, y hay que conceder. Pasaron más de 1000 funcionarios por el Congreso, entre funcionarios, ONG, y se modificaron casi todas las leyes, de las 80, 90 leyes. Eso fue en un año no electoral, estoy de acuerdo contigo. Ahora seguramente será distinto. Pero quiero decirte esto del radicalismo, para que no quede mal. Yo creo que ahora Cambiemos tiene un desafío, que es dar un salto cualitativo, a ver si está dispuesto a darlo, que no es solamente el resultado de armar listas, y que yo te diría, yo cambio todos los cargos por discutir la política, por participar en la discusión del país. Estás hablando como Casella.
No sé por qué. No, leí un documento de Casella que decía algo parecido. No sé, bueno, no esa puedo coincidir. Lo que quiero decir, porque lo he dicho muchas veces, digo, hay cotidianidad que nadie tiene, que son patrimonio propio, y después creo que hay temas trascendentes del rumbo. La Argentina tiene mucho que discutir, tiene una agenda muy pesada, no solo en políticas públicas, en desempleo, en trabajo, mirar al mundo. Fíjate vos que la política argentina, yo no sé si va a coincidir, la dirigencia gremial, los empresarios, está ausente de la agenda de la Argentina el mundo, y está bastante dado vuelta pata para arriba, ¿no? Y va a tener mucho que ver con lo que nos pase a nosotros para adelante. Y creo que esa agenda hay que incorporarla, que el radicalismo debe incorporarla en Cambiemos fuertemente, que hay que meterla en el escenario del debate argentino. Puede ser medio difícil en el tiempo electoral ahora que tenemos, ¿no? ¿Y vos crees que eso que puede ser un pensamiento común con Macri coincide con las fuerzas de Macri y con las de ustedes? En el Parlamento mucho. Yo me gustaría... ¿Eso incluye a Ricardo Alfonsín? A todos, sí, obviamente. Sí. Yo no me asusto de las diferencias, las discrepancias. Creo que lo que no se puede perder es el orden de prioridades por el cual estuvimos juntos. No han desaparecido las razones, creo yo, por las que hicimos este esfuerzo. Y somos distintos, y está bien que seamos distintos. Pero hay un orden de prioridades en el mundo. O se asombran, el comunismo está en Chile junto con la democracia cristiana, ahora en el gobierno. Después hablamos si está bien o le va mal, es otra cosa. Los socialdemócratas en Alemania terminaron con Merkel, ¿no? Y ahora se separan, y tenían elecciones municipales, perdió Schulz. Bueno, creo que el mundo está muy complejo, y creo que lo que hay que tener es un orden de prioridades. En la República, en la ley, acortar las desigualdades, ¿no? Y creo que se ha contribuido mucho. A mí mi impresión por ahí, ¿sabe qué? Es que yo creo que, bueno, somos los argentinos así. En 15 meses de gobierno, al gobierno se lo juzga como si estuviera terminando el mandato. Y no porque haya acertado en todo. Ha cometido errores y hay algunos evitables, obviamente, ¿no? De cualquier modo, más que pedir una revisión sobre el pasado, es el propio Macri el que en alguna medida se plantea hoy de un modo distinto a lo que fue durante un año y medio. Y más bien parece que le va bien con esta nueva actitud de firmeza, de dureza. Ustedes también tienen la suya en Jujuy, con Morales. Sí, pero ahí en realidad me parece a mí que en los últimos 50 días, fíjate vos que inclusive el gobierno estaba en un debate, o yo voy a la reunión de gabinete, recuerda que fue público, por eso lo digo, que hubo una gran... El presidente facilitó una discusión sobre la política argentina, qué estaba pasando. Y bueno, pero desde aquel acto de la CGT, a donde la dirigencia gremial además pretendía ordenar al peronismo y no pudo, como ha ocurrido otra vez en la crisis, a los desaciertos del 24, a las locuras de los discursos que se hicieron, a todo contribuyó a que el canal Volver tenga la mayor audiencia que haya imaginado la Argentina. Vos decís el blanco y negro. El blanco y negro. Entonces, obviamente, vos escuchás, ¿cuál es la oposición política? Lo digo no peyorativamente. ¿Cuál es? ¿A dónde están? Porque de lo único que se quejan es de que hay polarización con el kirchnerismo. En realidad, el gobierno no le hace falta buscarlo al kirchnerismo. La única oposición es Cristina con el Twitter. Y no estoy exagerando. Convengamos que con ese poquito en la provincia de Buenos Aires... pero, como diría Durán Barba, voy a usar las palabras entre comillas de Durán Barba. Me sorprende cómo esta mujer cosecha tantas adhesiones en la provincia. Hay todavía un arrastre, y fundamentalmente en el conurbano. Pero lo que quiero decir con esto, por favor que se entienda bien, no veo hoy en el horizonte de la crisis del peronismo quién es el Pfizer de Cristina. Porque hasta ahora, fíjate vos que tus colegas se preocupan más por hablar de que Randazzo vive de que por lo que habla Randazzo. Randazzo me hace acordar a Irigoyen, pero el posmoderno, Irigoyen no hablaba, Randazzo no habla, se saca fotos. Por lo mudo. Entonces, más que opositor del gobierno, primero tiene que demostrar que le quita el liderazgo a Cristina, o a alguien. Entonces, seguramente se va a reordenar. ¿Pero vos crees que Randazzo tiene esa vocación? No digo por usar lo de Randazzo. No quiero dedicar el programa, pero digo que veo, por poner una de las figuras, que fíjate vos, se lo separa de la presidenta, pero cumplió un rol muy importante, y no hace mucho, a la vuelta de la esquina. A quien ni siquiera Cristina le ofreció ser candidato a gobernador. Y eso creo que lo ha hecho vivir a él.
políticamente bien, digo. Pero quiero decir como él o otros, otra figura, no es por hablar mal. Digo, ¿cuál es el escenario? ¿Qué se discute? ¿Cuál es la agenda? Si van a los programas te dicen, no, lo que pasa es que el gobierno lo único que hace es polarizar. No hay un dato de la realidad. Después me dirás, bueno, el gobierno lo aprovecha, no lo aprovecha. Pero el gobierno le puede ir bien en las encuestas si se polariza o no. Pero el gobierno lo que tiene claro, por lo menos el presidente, es que lo que hay que resolver son los problemas de abajo. Vos tenés más del 30% de pobreza. Hay gente que le falta plata a los bolsillos, todavía, y eso es cierto, y tenemos problemas con el consumo. Entonces, si acá no tenemos inversiones genuinas que permanezcan en el tiempo, obviamente, que no tengamos una economía serrucho como la que tenemos nosotros en la actualidad, donde en algunos lugares se comienza a crecer un poco, en otros no. Lo otro es consuelo para hoy, pero es hambre para mañana. Entonces, me parece que la oposición, en vez de armar una agenda para discutir el futuro del país, se quejan de que el gobierno quiere hablar del pasado. No, el pasado se convirtió en presente como oposición. Eso es. Kicillof es la voz en el Parlamento argentino. Sí. Kicillof es pero Kicillof está 15 meses de haber sido ministro de la Argentina. Entonces, el pasado está ahí, a la vuelta de la esquina. Ahora, el gobierno lo que tiene es una agenda por delante, que es el que tenemos nosotros. Ahora, Mario, vos decís, el peronismo en general, el kirchnerismo, salvo Cristina, digamos, no tienen como figuras. Y si lo circunscribimos a la provincia de Buenos Aires, es nítido eso. Ahora, por ejemplo, los radicales, a pesar de ser un partido con tradición fundamental en la provincia de Buenos Aires, no tienen tampoco ninguna figura. No, ¿Qué es lo que ha pasado? El radicalismo atraviesa una crisis profunda, se pueden enojar algunos amigos. Creo que cuando yo digo, me podrían decir, y bueno, metete con Córdoba, que hace mucho que no ganan, tendrían razón. Lo que pasa es que yo soy de los argentinos que piensa que todos los argentinos debemos preocuparnos por Buenos Aires, porque en Buenos Aires está más de la mitad de los argentinos casi, sí, prácticamente. Entonces a la política pasa lo mismo, y nosotros necesitamos. Nosotros tuvimos un golpe en los centros urbanos muy grande, y se sintió en la capital, y en los centros urbanos de Buenos Aires también, cuando la crisis del 2001. Historia para conversar en otro momento, pero lo que quiero decir que cuesta, los liderazgos no se inventan, obviamente, ¿no? Son el resultado de un proceso, de una construcción. Creo que los partidos tienen que abrir las puertas, tampoco están muertos. Yo creo en la política fervientemente y creo que está atravesando una crisis fenomenal, no solo acá, en el mundo. La economía se cierra, lo ves vos, aparecen los ultranacionalismos pensando que es la salvación. Y más o menos aparecen. Pero aparecen. Y el mundo está creciendo. Y el mundo crece, pero igual, a pesar de todos los problemas. Pero hay problemas en la política, hay problemas en el mundo de la representación. Nadie esperaba el Brexit, vino el Brexit. Nadie esperaba al señor Trump. Fíjate vos cómo cambió toda la agenda en 40, 50 días. Vino para pelearse con los chinos, se habla por teléfono todo el día. No van a llamar a un radical a Washington, ¿no? No, pero no le vendría mal si lo hicieran. Bueno, ustedes ya tienen la Cancillería. No, la Cancillería no la tenemos. Por favor. No, es un descrédito, eso es un descrédito decir que la tenemos nosotros. Eso es la Cancillería. ¿Solo la Cámpora la tiene la Cancillería? No, la Cancillería... Pero me dijeron que el 60% lo tiene la Cámpora y el 40% los radicales. No, en absoluto. No hay cuotas tampoco de poder. Con Macri es muy difícil hablar de cuotas, de poder. Hay que conocerle la personalidad. Yo no lo conozco, no pertenezco a la intimidad de él, pero lo conozco como presidente y me basta verlo caminar para saber cómo mueve las piernas. Bueno, pero a vos te va bien con él. No, yo lo que pretendo es que nos vaya bien en el país. Y te diría, yo soy muy franco y muy leal. Y a esta altura de mi vida, que le he dedicado toda la vida a la política, además de mi profesión de abogado, lo que aspiro es que la Argentina salga de la mediocridad, de la chatura, que podamos ser un país normal. Fíjate vos lo que pasó ayer en una cancha de fútbol, el sábado en Córdoba. Sí, claro. Una Argentina que es violenta, que pasa uno corriendo, entonces cuando corre hay que pegarle, y si es posible empujarle y sacarle la zapatilla. Digo, es un país que yo sueño. Mira, y te traje un regalo. A ver. ¿Sabes qué es? ¿Vos sos de los que pensaba que los radicales lo escondían al Alvear, por ejemplo? No, yo sé, no es que lo escondían, lo negaban. Bueno, no. Te traje de regalo el libro de El eslabón perdido de Pablo Gerchunov. Ah, bueno, eso es una recuperación que ha hecho. No sé si lo tenés, que es muy bueno. Que lo hizo hablando de fútbol un racinguista como Gerchunov. Como Pablo.
Pero, mucho más importante como racinguista que como economista. pero ¿no? cuando pasa el tiempo uno ve, en el gobierno de Alvear estábamos sexto en el PBI en el mundo. Te lo traigo de regalo porque creo que te va a traer mucho más amistad con el radicalismo. No, yo tengo muy buena amistad. Lo único que me alegro que haya una corriente favorable a recordarlo, a Alvear como gran presidente de la Argentina, cosa que a los radicales en general le costó mucho. No, yo creo que el tiempo ayuda a ver las cosas en perspectiva y cada uno verlas en su medida, pero... Y armoniosamente. Creo que la Argentina en 15 meses le falta mucho por hacer, pero dejó muy rápido de ser algunas cosas que nos llevaban para atrás. Bueno, ahí vamos a hablar de Venezuela, pero eso no lo van a escuchar a ustedes. Los invito a que dentro de un minuto nomás vengamos con Rodolfo Santangelo. Muy bien. Y lo despedimos a Mario con el angelito de la casa. Bueno, un gusto haber estado en tu programa. No, por favor, te agradezco a vos, que un día les voy a contar a firmarlo, por favor, porque este señor es una especie de hombre de hierro, se ha salvado de un accidente monstruoso. ¿De cuánto te caíste? ¿De qué altura? 140 metros. 140 metros, y está así, debe ser de acero adentro. Bueno, pero también superó la etapa de zorro gris a los 17 años. Así de todo, abogado, taxista, de todo. Ha sido de todo, un luchador. Un gusto, Por favor, Mario, gracias por estar, y en un minuto entonces les insisto con Rodolfo Santangelo para saber realmente qué nos va a pasar mañana con La Plata, si nos alcanza o si no nos alcanza. Gracias, los veo. A Rodolfo Santangelo vamos, antes de entrar en este tema de las tasas, el dólar, etcétera, hay una pregunta que a mí no alcanzo a resolverme. ¿Cuál es la diferencia entre Duhovne y Pratgay? Bueno, creo que él mismo ha dicho que pocas, ¿no? En términos de política económica, probablemente ponga un poco de más énfasis que el anterior. Mucho no hacía falta en la comparación, en la contención fiscal o en la contención del gasto público. Que se les disparó a los dos. La meta de déficit fiscal de 2016, el año pasado, no se cumplió, y en el último minuto, en el minuto 45, vino el exitosísimo blanqueo a salvar las papas. Este año, probablemente en la segunda mitad del año, casi te diría a fin de año, probablemente haya un poco más de control que antes. ¿Antes de las elecciones? No, según las metas trimestrales, según la trimestralización de la meta anual, lo que se promete es casi todo para el cuarto trimestre. O sea que el ajuste va a venir después de las elecciones. La mejora de los números fiscales, teniendo en cuenta que el cuarto trimestre del año pasado el gasto público explotó, está prometida para el cuarto trimestre. ¿Y todo este gasto tendrá buen resultado electoral? Las elecciones va a depender de la economía y de otras cosas. Yo creo que la economía va a jugar un rol. Si Argentina fuera un país que creciera por el gasto público, en los últimos 5 años nos tendría que haber ido fantástico. Así que esta metodología de creer que gastando en obra pública, en jubilados, en planes sociales, la economía crece, en los últimos 5 años no dio resultados. Perdón, eso me haría preguntar cuál es la diferencia entre Pratgay, Duhovne y Kicillof. En materia fiscal, poquita. Se levantó el cepo, se arregló con los holdouts, se financian los pagos de la deuda con endeudamiento y no con reservas. En materia fiscal, poco. En materia y eso fiscal, es la inflación. Eso es el motivo de fondo de la inflación, donde hay un motivo intermedio que es la emisión monetaria. O sea que los economistas más ortodoxos, los monetaristas, los que creemos en los mercados nos la pasamos discutiendo. Si en países como la Argentina, en países en desarrollo, con mercados de capitales tan débiles, la inflación en el fondo es un problema fiscal o es un problema monetario. Yo te diría, es un problema monetario de origen fiscal. Y este gobierno está queriendo resolverlo exclusivamente con temas monetarios, por eso hay un solo responsable de bajar la inflación, que es el Banco Central, y el Ministerio de Hacienda no aporta casi nada. O el gabinete, vamos a decir. Después hablamos de eso. A propósito de eso, te voy a mostrar un video de 2 invitados economistas que tuve acá, que no es para mencionar que uno decía que iban a subir las tasas y ellos decían que no, pero viene a propósito del tema de la pregunta que te quiero hacer a posteriori a vos. Por favor, director, ¿me puede pasar el video? El radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad, decidió un rumbo que tenía que ver con ir hacia fortalecer Cambiemos, con las reglas de Cambiemos en el 2015, con las PASO como herramienta para seleccionar los candidatos. El radicalismo piensa esto porque lo acaba de votar en su convención y lo puso por escrito. No creo ni que Sanz, ni que Morales, ni que Aguad, ni que Negri. Hoy están...
Perdón, este no era el video, no voy a pedir ningún video, les agradezco la profesionalidad al director y compañía. Vamos al tema de las tasas. Esto acá, Ferreres creía que no iban a subir las tasas, Bain creía y además aconsejaba no subir las tasas. ¿En qué situación estás vos profesionalmente con esa suba de tasa? Tan alta aparte. Vamos a separar los temas. Sturzenegger había dicho que lo iba a hacer. O sea, él dijo, si la inflación, esto es simétrico, si la inflación baja, bajo las tasas, si la inflación sube, sube las tasas. Así que Sturzenegger lo había dicho, el que avisa no es traidor. Mi opinión personal, si es que sirve para algo, yo creo que poner demasiado énfasis en bajar la inflación a través de la política monetaria, o sea, de la tasa de interés, al que exprimes al sector privado, por no querer hacer la reforma del Estado, la baja del déficit fiscal, para que el esfuerzo no lo haga el sector público o la política, se estruja el sector privado. Tasa de interés alta es poco crédito, bajo tipo de cambio, probablemente nivel de actividad menos reactivado de lo que pensamos. Así que si vos me preguntás, a mí no me gusta combatir la inflación a pura tasa de interés sin esfuerzo fiscal, tenés una de dos. ¿A Sturzenegger le parece correcto eso? Sturzenegger tiene un segundo postulado que lo está diciendo, está trascendiendo menos, de a poquitito se lo está entendiendo lo que él dice, que él cree que cuanto más baje la inflación, más se reactiva la economía. Eso es su opinión, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que en la historia argentina, cuando se bajó la inflación de 300%, de 500% o de 1000%, que hubo dos casos, rápidamente a 20 o a 15, que fueron el Plan Austral de 1985 y el Plan de Convertibilidad de 1991, en esos dos casos sí fue cierto que bajar rápidamente la inflación reactivó la economía, el consumo y el salario real. Pero cuando lo que vos querés bajar en una inflación del, digamos, 25, 23, 21 a 19, 17, me parece que ahí su tesis no va a ser cierta y que va a haber un conflicto o un sacrificio, se dice en economía, entre querer bajar la inflación versus reactivar la economía. La verdad que esto nosotros lo venimos escribiendo hace mucho tiempo. Sí. Estaba revisando cosas escritas por nosotros y ya en agosto decíamos que esta tasa de sacrificio va a estar. Si se quiere que la economía reactive al 3,5, al 3, 4%, y la tasa de inflación por ahí tiene que ser más alta. Ese sendero de simultáneamente, la palabra simultaneidad es la clave, que la economía reactive 3, 4% y la inflación al 17%, con estos números fiscales luce muy difícil, casi imposible. Ahora, el gobierno a través de sus ministros, y creo que hasta del propio Federico Sturzenegger, dijeron que la recesión ya había acabado y que también tenían dominada la inflación. ¿Qué les pasa? ¿Se apresuran en hablar? Y hay mucha ansiedad, ¿no? Hay mucha ansiedad de querer mostrar resultados. El nivel de actividad de fin del año pasado, principio de este año, fue un vaso medio lleno, medio vacío. O sea, claramente la economía dejó de caer, ahora empezó a recuperarse todavía poquito. Una recesión termina cuando vos volvés al punto de partida. Si estás acá y venís acá, hasta que no volviste acá, la recesión no terminó. La inflación estaba al 1,5 mensual desde agosto a este enero. Febrero, marzo y abril ya lo sabíamos, lo había anunciado el propio Sturzenegger que iba a dar 2 y pico como consecuencia del aumento de la luz, del gas, de la medicina prepaga, de los colegios. A mí me parece que está un poquito apresurada la política monetaria, casi fanatizada con el 17, no teniendo en cuenta que la situación fiscal es mala. Ahora, el ministro de Economía es Macri. Sí, ministro de Economía no hay de Hacienda, de pero Finanzas, en realidad el que funciona como ministro de Economía es un empresario como fue, como se llamaba Miranda, el de Perón, en alguna medida como quiso ser Rodríguez Sá cuando fue presidente brevemente, y el propio Kirchner. No vamos a diferir en cosas semánticas. Yo creo que Macri es el presidente de la República. Sí, está bien. Y hay un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, uno de Producción, uno de Comercio, un presidente del Banco Central, uno de Energía. Le hacen la leña a él. Sí, yo creo que lo que falta es la política económica. Lo hablamos, creo que la primera vez que vine, cuando estuvo este gobierno, lo hablamos. Falta un ministro que haga la política económica coordinadamente. En realidad eso lo hace la jefatura de gabinete con 2 ejecutivos, que yo diría no son macroeconomistas, son ejecutivos. Falta esa coordinación, ese diseño, esa integralidad. Un plan. Ahora, vos objetás en alguna medida lo que decidió Sturzenegger. Y hoy estaba leyendo una declaración de Enrique Segwach que dice que él está más a favor de Sturzenegger que de Duhovne. Con lo cual me cuesta entender, ¿a quién le tengo que creer? ¿Al socio de Melconian
o al asesor de Melconian? No, yo creo, a ver, con Enrique no hablé en estos días, pero creo que coincidimos. Si uno quiere estamos más de acuerdo con este tipo de política monetaria y que la política fiscal se acomode. Ahora, si la política fiscal no se acomoda, esta política monetaria es costosa. Creo que esa es la manera en que Enrique y yo y muchos economistas coincidiríamos. Las dos cosas tienen que ir coordinadas. Ahora, vos te querés comprar una camisa Slim Fit y no querés bajar de peso. ¿Qué haces? ¿Bajás de peso o te cambias la camisa? Yo, lamentablemente estoy cambiando la camisa. Y bueno, cambiar la camisa es, acepto que soy gordo, acepto que no estoy en peso y no quiero tener una cosa que es imposible. El óptimo sería entrenar, hacer régimen. Ahora, tenés que hacer el esfuerzo. Yo hasta ahora lo que hago es declarar, niego y pido careo, pero... Bueno, eso es interesante, porque vos sabés que uno de los maestros de los bancos centrales, que fue Alan Greenspan, que ahora está medio un poquito de capa caída por la crisis que hubo, pero que fue un gran maestro de Banco Central, él tenía una frase ante el Congreso de los Estados Unidos que les decía: si fui muy claro es que me malinterpretaron. Él era el maestro de la ambigüedad constructiva, de dar mensajes que fueran entendibles pero no demasiado. En ese sentido Sturzenegger fue demasiado claro, demasiado transparente, no quiero decir ingenuo, pero demasiado claro. Él dijo 17% en el año calendario 2017. De repente, pues, habiendo sido un poquito más confuso, un poquitito menos claro, la cosa estaría menos complicada hoy. Ahora, 17% parece una meta lejana. Para 17%, y bueno, va a dar 8 el primer cuatrimestre. Por eso. Luce que hay que hacer mucho régimen y salir a correr demasiado. A pura política monetaria va a ser recesiva. Corre el vicepresidente del Banco Central, que corre descalzo, además persigue avestruces. Olvidémonos de los nombres, hablemos de políticas y de instituciones. Yo te diría, y por eso, mira, lo vimos también en casi la primera vez que vine post presidencia de Macri. A mí el debate que nunca me gustó fue el de gradualismo versus shock. Nunca creí que fuera conducente. Este gobierno tomó la decisión de ser gradual en lo fiscal, aunque terminó siendo inactivo, y fue de shock en lo cambiario y en lo monetario. O sea, en lo cambiario se unificó el tipo de cambio el día 1 y en lo monetario fue de shock porque la tasa de interés fue al 38%. Quiero decir, son las dos caras de la misma moneda. El gradualismo en lo fiscal lleva al shock en lo monetario, porque déjame decirte otra cosa: si el presidente del Banco Central no pusiera un poquito de disciplina, estaba en una fiesta. Estábamos en una situación más complicada. Por eso la palabra es coordinación, es diseño, es programa o es integralidad. A ver, vamos también a poner las cosas en claros. De un gobierno y de un programa económico que nos salvó de ser Venezuela. O sea, no estamos comparando esto contra el paraíso. Estamos comparando. Si hubiera ganado el candidato del oficialismo, estaríamos en una situación mucho peor. De eso nos salvó este gobierno y el presidente. Pero... ¿Vos no le atribuías aptitud profesional a Bain para resolver esto? No sé si va a ser Bain o quién, no estoy hablando de Bain, estoy haando de la política económica del oficialismo, de lo que Scioli anunciaba con Zanini, con el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, nos llevaba en un año a lo que está haciendo Venezuela. Argentina, con 2 años de rezago, repetía lo que pasaba en Venezuela. En realidad la comparación debería ser con lo que es Santa Cruz. También es otro ejemplo. Ahora, dicho esto, que creo que es una manera objetiva, porque cuando lo escucho a Kicillof hablar, ya me vuelvo loco, porque entonces a ver si creen que estoy diciendo lo mismo que Kicillof. Dicho esto... Él se preocupa mucho por la inflación. Dijo que este gobierno no la puede controlar. Bueno, ¿qué querés que te diga? No sé si tomármelo en serio o en broma. Dicho esto, para un objetivo de simultáneamente reactivar la economía y bajar la inflación, esta combinación de política económica... no da. Y no da. Ahora, es una pregunta que a veces tiene que ver con la importancia o no, por ejemplo, de las expectativas. Esto es, cuando de pronto él sube la tasa como hizo ahora Sturzenegger, hay una sensación de que puede ocurrir que la gente se paralice en la actividad económica. No sé si es tan grave la suba para que la gente se contraiga, pero por ahí produce algún tipo de efecto psicológico. A ver, déjame decirte lo siguiente. Digo, refiriéndome, por ejemplo, al caso cuando Machinea fue el ministro de Economía con De la Rúa. Sí. Las expectativas juegan un rol, yo tiendo a verlas como secundarias o complementarias. Me parece más importante lo que se hace. Obviamente, haciendo la cosa bien, tener expectativas favorables ayuda. Déjame decirte lo siguiente para que se entienda bien. Con o sin suba de tasa,
de tasa de interés. Sí. La tasa de inflación a partir de mayo va a volver al 1 y pico % y a partir de junio debería estar también en el 1 y pico. O sea, el 2%, 2 y pico de febrero, marzo y abril sabíamos que era transitorio. Lo que pasa que lo que dice el Banco Central dice, yo dije 17, si estamos 8 en abril, necesito que en los 8 siguientes meses dé 1 por mes, no 1 y pico. Entonces, 1 y pico no alcanza, tiene que dar 1. Y ahí va a venir un poco la cuota de pragmatismo o dogmatismo que tengamos. Si la inflación de mayo y junio dan 1,5, me dejas inventar hoy que no sabemos nada, ¿baja la tasa de interés o no? Si baja la tasa de interés, la retrotrae a donde estaba la semana pasada, todo lo que estamos... Que ya estaba alta. Ya estaba alta. Claro, porque el mensaje más relevante no es si subió o no subió. El mensaje relevante es que al subirla, mejor dicho, la magnitud de la suba, es que al subirla demora la baja. Demora el sendero para abajo que había. Perdón, te puedo hacer una enmienda, porque también complica una situación con los que te prestan la plata, porque el señor que te presta la plata te la presta a una tasa. Hay un día que te va a decir, yo no te presto a una tasa más baja porque no confío en vos. Sí, bueno, eso se ve reflejado en el plazo de las colocaciones del Banco Central, que son los pases a 7 días y las LEVAC a 30 días. Las LEVAC de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses son una parte muy pequeña, que ya ganaron cuando la tasa de interés fue para abajo. Así que es un buen punto el tuyo, pero casi todos los inversores lo saben y por eso estamos en un cortoplacismo. Claro, el principal pagador de tasa de interés en Argentina es el Banco Central. Y paga doble. Por la deuda y por la LEVAC. Y por la compra de dólares. Claro, sí, bueno, y las reservas que mantiene, se endeuda 2 veces, tiene un activo. Exacto. Que son las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central no ganan tasa y el tipo de cambio está yendo para abajo. Sí, claramente el Banco Central, si fuera una entidad financiera, está haciendo mal negocio, porque tiene dólares en el activo y pesos en el pasivo. Pero no es su objetivo hacer negocios, su objetivo es que la política monetaria esté bien encaminada. Y vuelvo a lo mismo, disculpadme que sea reiterativo, no es consistente lo que se hace en materia fiscal con lo que se hace en materia monetaria. Volviendo al tema de la sensación, de la expectativa, en el común de la gente sienten o perciben que la cifra del INDEC no es la que ellos le pagan con el bolsillo. ¿La de la inflación? Exacto. Esto es que a ellos han perdido mucho más en la inflación. ¿Cuánto perdieron? Es que te lo voy a explicar, y eso con los propios datos del INDEC. Porque yo creo que los datos del INDEC están bien, pero es la variabilidad lo que ocurre. Vos tenés desde agosto hasta febrero que la inflación dio promedio 1,6, 1,7 mensual, que eso da el 12-13% acumulado, el 13% acumulado. Pero cuando vos agarrás los 35 ítems que calcula el INDEC, tenés ítems que dan 30%, 25%, 20% en el periodo de 7-8 meses, y productos que dan 0. De repente la gente percibe que alimentos, que bebidas están por arriba. Ha quedado rezagado el precio del transporte, o sea, transporte, colectivo y tren está en 0, este es gratis, debía aumentar en abril, se lo postergó. El alquiler es una cosa que ha quedado rezagada en la Argentina, aunque en los últimos meses ayuda. El alquiler, por ejemplo, comparado con las expensas, está baratísima, porque explotaron las expensas. Pero, por ejemplo, ¿el INDEC tiene el ABL? ¿Incluye? No, el ABL es una tasa, es un impuesto, no es un bien. No, es un bien pero me refiero a la variación. No, porque no es un... Es decir, la variación que te aplica Rodríguez Larreta, por ejemplo, es el INDEC no considera que el ABL es un servicio. Claro. Considera que es casi un impuesto, por eso no está. Las patentes tampoco. Las patentes, no digo para encontrar un justificativo. Las patentes tendría que ir a ver si en los costos, no me acuerdo, tendría que preguntárselo a los economistas del estudio, pero si en los costos de mantenimiento de los autos, como está la nafta y si está la patente, no me acuerdo en este momento. Pero, por ejemplo, verduras, frutas son cosas que se han quedado. Hay mucha variabilidad, mucha volatilidad entre los productos que más subieron y los que menos subieron. No es que está subiendo todo cerquita del 1,5%. No, está claro. Tampoco crece todo. No, digamos, la economía está en la letra L que en algún momento vimos, ¿no? Caída y ahí estancamiento, viendo si en algún momento se hace U. Y esta situación del atraso cambiario que parece cada vez más pronunciado, ¿a vos qué te parece? ¿Que dura hasta después de las elecciones también?
No quiero ser haya... reiterativo, pero cuando vos ves los datos del mercado cambiario, el Banco Central cumple su premisa. El mercado cambiario es libre, es fluctuante y es la oferta y la demanda, y él interviene poco y casi nada. Ahora, cuando vas a ver quién vende y quién compra, los dólares que venden los exportadores, más allá de estos meses, son los mismos de siempre. Los dólares que compran los importadores son los mismos de siempre. El turismo subió un poquitito. ¿Sabés quién es el gran actor vendedor de dólares que antes no estaba? El Estado. Claro. El Estado trae dólares de afuera, de la deuda, del blanqueo y de las provincias. 3 fuentes de traída de dólares que los vende en el mercado para hacerse de peso, porque el gobierno necesita pesos para pagar jubilaciones y salarios. Por eso la pregunta es, bueno, no es que eso se va a acabar, porque lo pueden reemplazar por algo más adelante. No, ya lo reemplazó alguna vez Néstor también, ¿no? Cuando se... Sí, pero la única manera de reemplazar la venta de dólares para financiar el agujero fiscal es bajando el agujero fiscal, porque si no, ¿con qué lo financias? Bueno, pero si la decisión no parece que sea esa. Es que mientras esté el agujero fiscal, hay que financiarlo. Se lo financia trayendo dólares del exterior que se venden en el mercado. Casi te digo que el atraso cambiario continúa hasta las elecciones y después de las elecciones. Porque lo único que hoy evita que el tipo de cambio baje más que 15 es que la gente está comprando dólares. Entonces el Estado vende y la gente compra. Es una cosa media rara, ¿no? Tarde o temprano, cuando compran los taxistas, algo pasa. Sí, pero primero tiene que dejar de vender el Estado. Y muy importante, porque el gran desafío, el desafío de los próximos 3 años, déjame decir, donde si este gobierno lo logra se consagra, pero es todo un desafío, es que cuando el tipo de cambio suba y vuelva a un valor lógico, donde no se vaya todo el mundo de vacaciones al exterior, de 20 pesos, de 19 pesos, de lo que sea, la inflación no suba. Argentina algún día va a lograr, como Chile, como Uruguay, como Perú, como Colombia, que el tipo de cambio suba y la inflación no suba. Debería, para eso hay que corregir la situación del presupuesto. Bueno, te agradezco. Yo en realidad creo que estoy a favor del tipo de cambio fijo, pero no, a mí me gusta el tipo de cambio flotante. Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque todos los países del mundo hacen eso. ¿Para qué queremos inventar cosas raras? A mí me gusta el tipo de cambio que suba y que baja, pero necesitas precondiciones. La situación fiscal... Sí, pero cuando le pones una banda también estás haciendo tipo de cambio fijo. Bueno, si la banda es suficientemente grande, se puede discutir, tampoco es lo más importante. Otro día. Te doy el angelito. Yo te traje un documento que refleja 2 cosas. Primero, lo que piensa el Fondo Monetario sobre la Argentina. No el documento más público, no es un documento reservado, es un documento público pero de poca publicidad. El verdadero pensamiento profesional del Fondo sobre la Argentina, más un análisis nuestro de lo que pasó en la economía argentina con vistas a lo que puede ser este año. Creo que le va a ser muy útil al lector que se lo gane. Muy bien, yo voy a sacar una fotocopia para mí, el resto para el que escriba, con un dato. El otro día me sorprendía López Murphy cuando dijo que él hacía mucho tiempo que no veía tantas expresiones favorables para un gobierno de los organismos internacionales, incluida el Fondo, el Banco Mundial, etcétera, sobre la evolución de un país. Y le pregunté, ¿eso tiene algún tipo de... tiene una explicación política, pero tiene una explicación de fundamentos económicos? Y él creía que no, pero lo cierto es que las expresiones son muy favorables. Yo lo llamo el optimismo internacional basado en las expectativas de largo plazo versus el realismo local basado en la macroeconomía de corto plazo. Bueno, te agradezco, Rodolfo, y a ustedes los invito a participar ahora en un amable debate, charla, discusión, coloquio, con el señor Edgar Manejar. Por ahí se entretienen un rato más que lo que hemos hablado con economía, por lo menos graciosamente. Decí que este es un hincha independiente, un hincha independiente, un economista hincha independiente el que hace este documento, así que estoy a mano con el anterior que era de Racing. Ahí está, pero ese vuelve pronto. No, Gerchunov dijiste que era de Racing. Ah, de Racing. Yo soy independiente. Vos sos de Independiente. ¿No sabías? Por eso me pareció que no sabías. ¿Y te aceptó Carlos Melconian como socio? ¿Cómo no? Yo lo acepté a él, yo lo atraje a él. Bueno, eso de historia me la contás después, porque aparte me gustaría saber, y a ustedes también, ¿por qué no habla Carlos Melconian? Bueno, estamos condenados con el señor Manejar a hablar de este viaje inesperado de la Carrió a la inteligencia paraguaya para descubrir que Edgar, porque nosotros tuvimos solo la información o la idea del encuentro, pero no sabíamos para qué viajaba allá. Carrió desde noviembre del 2016 está a través de una investigadora que se llama Mónica Frade, de ella, ¿no? Investigadora. Está detrás de un tema de supuesto contrabando, lavado de dinero y
todo lo que quieras imaginar, de 2 empresarios amigos de Aníbal Fernández y de una papelería que habría firmado, o firmó, y lo que está buscando, como es el tema de una importación de el hijo... Meissner es José Luis Meissner, ¿no? Bueno, es el hijo. El presidente de Quilmes, creo. Viste que el estadio de Quilmes tiene el nombre de un Meissner, de ese no, el hijo, que fue funcionario de Aníbal. Y está detrás de eso y cree que tiene mucha información, muchos datos que lo pueden pomar a lo que queda del aníbalismo, ¿no? Eso es lo que está. Eso es el fútbol. Y también es el fútbol. Y también es el fútbol. Ahora, ella no le dio muchas garantías a Tinelli, ¿no? Pero ella no se reunió con Tinelli. Salió en todos lados que Tinelli había ido a visitarla a su casa. Sí, que le había llevado una botella de Vega Sí, Sicilia. todo mentira. Ella la recibió tapado. Ella jura que no lo vio a Tinelli. Estuve con un amigo tuyo que fuimos a cenar el otro día que... Perdón, las cuestiones particulares no hay que hablar. No, pero que hablamos de Tinelli, ya que tocaste de Tinelli. Dijo que San Lorenzo todavía no terminó de garpar el predio a Carrefour. Bueno, tomaron un préstamo como la Argentina. Y los 75 millones de dólares que cuesta el estadio, ni hablar. Y que no solo Tinelli está dando un paso al costado, sino que hay alguien que está arriba de Tinelli en San Lorenzo, que está viendo, conversando con Lustó, a ver si lo suben a una lista. Pero el Lustó es de Independiente, no es de San Lorenzo. Bueno, pero la política es amplia. Ahora, volviendo al tema de Carrió, hubo una curiosidad con estas denuncias que hizo Carrió, que volvió otra vez al tema de la provincia de Buenos Aires, que habló críticamente de Vidal, pero dijo que es la mejor gobernadora. Y de Ritondo. Y de Bresci. Pero resulta que a Bresci lo iban a echar esta semana, o ya habían decidido que... Y ahora no lo pueden echar. Con otros 15 comisarios, y ahora tienen que postergar la decisión. O sea que, digamos, ha actuado contra sus propios intereses, Carrió. Sí, creo que Carrió estaba muy enojada, en particular el tema de la causa judicial, por supuesto, no sé si es enriquecimiento ilícito. Esta que le han reabierto a ella. De Irursun y Fara la tiene muy enojada. Ella insiste. Bueno, pero no es de Irursun y Fara, es el tema, el enriquecimiento ilícito por su vinculación con Amarilla Gas. Sí, con la hermana de Amarilla Gas, que era la persona que es la dueña de una agencia de turismo importante. Con la que ella viaja a veces. Exacto. ¿Y qué tiene que ver que viajen, que tengan fotografías juntas? Pero hubo toda la campaña en una web, una serie de fotos, que ella culpa por esas fotografías y todo lo que se publicó en esa web a Ritondo, lo acusó públicamente. Y el problema... ¿Ritondo también es fotógrafo? Y el problema es que ella dice que Irursun es Lorenzetti. A mí no me consta. Yo te digo que lo que dice ella. Pero ella dice que son muchos los jueces que son Lorenzetti. Sí, y además, visto las declaraciones públicas, por ejemplo, de la vicepresidenta de la Nación, Lorenzetti es una persona muy respetada por la señora Michetti. También es respetado por el señor Mauricio Macri. También es respetado por el señor Ernesto Sanz. En consecuencia, ¿cuál es la sorpresa? O sea, Carrió está en minoría, pero en el caso específico está sola, no en minoría. También, pero en esa causa judicial, ella dice, fue mi actual enemigo, que vos mismo en tu editorial dijiste que la va a seguir a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que él es el que forzó eso. No me consta, es lo que dice ella o lo que piensa eso. Bueno, posiblemente tenga razón, pues si ella está enfrentada a muerte con Lorenzetti, se supone que Lorenzetti también estará enfrentado a él. Lo que no sé es si Lorenzetti, que escribió y se juramentó en público que le iba a hacer una demanda a Carrió, la demanda todavía nadie la vio. Es que yo creo que ahí... Le cuesta mover la lapicera. Creo que está en un juego, ¿no? ¿Qué va a decir Mauricio Macri, el presidente, si él hiciera eso, ¿no? Pero perdón, él dijo públicamente, escribió una carta, se publicó en los diarios, Edgar. Es el presidente de la Corte. Es lo mismo que el Banco Central. Vos dijiste hoy que el Banco Central no es más autónomo. No, por una decisión del gobierno kirchnerista. Bueno, yo tampoco creo que la Corte sea totalmente autónoma, discúlpame.
No, Estamos en la Argentina. La Corte negocia. Bueno, tampoco la Corte de Estados Unidos es absolutamente autónoma, y mucho más después de la última designación de Trump, que le dieron lo que se llama la opción nuclear. Esto es el voto necesario para apretar el botón y destruir al que se le da la gana, con el apoyo de la Corte Suprema. Te o la quería hacer mayoría. una pregunta. Tu amigo Jacobiti mañana tiene la reunión con toda su gente. Pues son los que quieren que Lustó se presente. Y el miércoles, tu otro amigo Gil Lavedra tiene la reunión con todos los que no quieren que Lustó se presente. Bueno, yo Para creo mí que- la pregunta no es si Lustó se va a presentar o no se va a presentar. Para mí la pregunta es si Lustó va a ser candidato a diputado nacional o a legislador de la ciudad. Porque hay quienes dicen que si él quiere ser candidato a jefe de gobierno en el 2019, le conviene ir a la legislatura de la ciudad y condicionar desde ahí a Horacio Rodríguez Larreta. Y desde ahí no se pelea con Macri ni con nadie porque son los temas de la ciudad. Yo la información que tengo es que Lustó quiere competir en la interna de Cambiemos, en las PASO de Cambiemos. Bueno, lo acaba de decir Negri, pero eso es un pedido. Ahora que no lo como un escuchen, pedido, corresponde. hasta ahora no lo han concedido. Bueno, el tema es ese. ¿Existe Cambiemos? ¿Cómo va la señora Carrió? Bueno, hasta ¿Como ahora, representante del PRO o como representante de su espacio? en el 2015, acordate que Lustó, Carrió hicieron Iban algo juntos. distinto de lo que era el PRO. Bueno, por eso hay que saber cómo va a venir ahora. Y la otra pregunta es, suponiendo que la señora Carrió sea candidata en la capital federal, ¿su compañero de fórmula va a ser el señor Santilli? No. Si es por Carrió, no. Pero me parece que Es Carrió... es lo mismo que quienes querían que Jorge Macri fuera compañero de Carrió si se presentaba en Provincia de Buenos Aires. O sea que todavía falta que Carrió lo vete a Santilli, al hombre, digamos, que tiene los mejores vínculos sindicales porteños. Justamente por eso creo que... Bueno, lo no, votaría. también los tiene con el empresario, que es el hermano de Mauricio Macri, que es el señor Nicky Caputo. O sea que ella va a vetar a ese caballero con tanta influencia y poder. Y ese es el problema de Carrió, ¿no? En este momento quiere muchas cosas. Escúchame, Cristina, ¿se presenta o no se presenta? Te cuento dos cosas que pasaron. Una pasó hace un ratito en Córdoba. Un sector del kirchnerismo de Córdoba anunció que mañana hacen un acuerdo con Schiaretti en una conferencia de prensa con Schiaretti y la mujer de Schiaretti. Y sacaron un documento que dice: el kirchnerismo hoy no es opción para ganarle al PRO, hay que volver al peronismo unificado. Cristina, volvé y sé un referente del peronismo, terminemos con el kirchnerismo. Eso pasó hoy. ¿Le invitan a que salga del kirchnerismo para qué? Que se convierta en una referente del peronismo, pero le dicen no vamos a seguir en el kirchnerismo. Eso fue. Esto es que anule el Frente para la Victoria. Exacto. Ajá. Exacto. Y se constituyen como un pueblo peronista, se llama, y es una línea que vía Schiaretti ingresa PP al también. peronismo. PP. PP, exactamente, PP. Como Aznar. Eso Pero de pasó izquierda. por un lado, sí. Eso pasó. Por otro lado, hoy Scioli le dijo a su gente que él quiere competir en Provincia de Buenos Aires contra Randazzo, y nadie logró todavía la respuesta de Randazzo, pero hoy pasó eso, Y con lo lo cual... encuentran a Randazzo, pues Randazzo está más perdido que Massa. Sí, pero la semana pasada estuvo con Salvay. Bueno, Salvay es de origen peronista. Probablemente Es por eso. bastante lógico. Pero esto son datos que aparecen de que Cristina no está en los planes de quienes se están preparando en territorio bonaerense. Yo, hablando de gente que no está circulando, lo crucé hará aproximadamente un mes y pico antes de que viajara a China, que estaba en un café con un asesor muy reconocido del mundo de la política, de los medios. Él tomando un café, era Massa. Y le pregunté si él iba a competir. Obviamente no me dijo ni que sí ni que no. No le pregunté cómo estaba su universo,
su universo político, familiar, su entorno, todo eso, porque siempre todo este tipo de cosas provocan situaciones complejas en todas partes. Ríspidas. Exacto. ¿Y qué imaginaba él que iba a ser la señora Cristina? Porque en última instancia él la tendría que conocer, trabajó a su servicio durante un tiempo largo. Y él me dijo que Cristina iba a apoyar a esta mujer Magario, la intendenta de La Matanza. La Matanza, hasta el final. Y que cuando llegara al final, la Magario se bajaba y entraba ella. Magario acaba de decir que ella no quiere ser candidata. ¿Y entonces? Y entonces Porque aparece si se aplica la teoría de Durán Barbas, no va a haber polarización como la quería Durán Barba. A mí me encanta, ¿te acuerdas cuando Bilardo hacía en el pizarrón y este va a entrar por acá y va a cabecear y el otro la va a tocar? Bueno, me parece que no hay la polarización que esperaba, al menos la polarización era con Cristina. claro, pero lo que ocurre es que Durán Barba lo que propicia es casi candidatos anónimos por parte del macrismo en la provincia de Buenos Aires. Digo por parte del macrismo porque a la Carrió no la dejan competir y los radicales no tienen un radical bonaerense. Y el macrismo lo que tiene es gente, bueno, con nombre y apellido, pero que no son significativos, ni gente de peso. Bullrich y Gladys González. Sí, hay que ver si va Bullrich, porque a Bullrich no le causa ninguna gracia. No quiere saber nada. Nadie sabe para qué cambió de domicilio tampoco, pero bueno, eso es otra historia. Ahora, lo cierto es que si no hay candidatos notorios en la provincia de Buenos Aires del macrismo y tampoco notorios del peronismo, ¿qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Un embole en la campaña, Roberto. Bueno, no sé, va a estar la señora Stolbizer, que algún ruido va a hacer. No es la campaña que nos habían prometido. Bueno, nosotros queríamos esa riña en particular de Carrió con la señora Cristina, o sea que esta batalla de las dos señoras lamentablemente no se va a producir. Ahora, ¿vos creés realmente que Cristina tampoco sería candidata en Santa Cruz? Porque está este tema de los fueros, ¿no? De si los delitos de corrupción son imprescriptibles o no. Mi impresión, primero que lo de los fueros ya ha cambiado bastante, ¿no? Ahora, quizá ella requiera fueros para sus hijos, para proteger a sus hijos, porque no es lo mismo del departamento donde vive, ahí en zona norte, hablarle a la justicia, hablarle a los poderes, que hablarle desde una banca. Digamos, de una banca se presume que tiene otro tipo de significación. Por lo tanto, esa es la razón por la cual imagino que ella quizá se postule, y para postularse, la verdad, se debería postular en la provincia de Buenos Aires, donde tiene en Santa Cruz, realmente no conozco, más allá que decían que iba a ir a un acto en Comodoro Rivadavia. Exacto. Ahora medio suspendido, me parece, porque bueno, hay después otros del problemas, desastre, ¿no? Bueno, aparte ese intendente, que era uno de sus intendentes preferidos, realmente no está a la altura de lo que la gente cree que debe ser un intendente. No tiene ni previsiones, verdaderamente poco idóneo, para no usar una palabra o un término mucho más despectivo. Hay un camarista Freiler que mañana a las 9:30 de la mañana va a declarar. No se sabe si es una audiencia pública o si él va a pedir a último momento que sea privada porque va a exponer su patrimonio. ¿O va por escrito? No. ¿Va a estar? Bueno, tiene derecho de Sí, por hacerlo. supuesto, pero... Ese es un camarista que alguna vez tuvo un problema con Mauricio Macri. A mí me llamó la atención que No fue el único. No. Además, Macri tiene una historia con un montón de magistrados en la Argentina, porque digamos que las características de los empresarios argentinos es que han tenido que transitar bastante por tribunales. Digamos, la economía siempre ha sido medio rara para los empresarios, y ellos la hicieron mucho más rara todavía. Macri tuvo algún tipo de episodio con Freiler, también con otros dos camaristas. Ahora, pero... aparece en el tema Freiler y en otros temas judiciales como operador, el jefe de los espías gubernamentales, que estaría teniendo... Estiuso. De Estiuso se acordó Carrió. De Estiuso se acordó. ¿Ah, sí? ¿Mal? No lo escuché. No, parece que Estiuso estaría asesorando en esto a Gustavo Arribas.
que habría Bueno, tomado la estuvo posta. con Arribas. Por eso, estaría con la asesorando. bendición del presidente Macri. Y esto, cuando uno escucha que esto está pasando y que comienza a pasar bastante seguido, y es uno de los enojos de Carrió, porque creo que Ursun además estaba con Lorenzetti en el manejo de las escuchas de la oficina que hace las escuchas. Está designado. Exacto. Dos magistrados. Ese era un tema que Ursun y Lijo. Exacto, que la tenía muy preocupada. Más allá de eso, ¿qué pasó con Angelici? ¿También está en ese combo o no? Bueno, Angelici es un hombre influyente y muy querido en la justicia. Y fue muy querido en épocas anteriores, sobre todo cuando Mauricio Macri tuvo algún tipo de conflicto en la justicia. Claro. Esto es, le hizo algún tipo de favor, de influencia, lo vinculó con algunas personas y fue realmente útil. ¿Pero no crees que esto es lo que está cuestionando además Carrió? Carrió cuestiona, bueno, en general cuestiona todo. No quiero imaginar lo que debo pensar de este programa. Está bien, pero este tipo de cosas, por un lado, provoca un riesgo para ella, probablemente, por ejemplo. ¿En qué sentido? Y quién maneja, quién controla todo el sistema de escuchas y demás, pero además una serie de personajes que ella tiene en la vereda de enfrente han tomado más poder. ¿Pero vos creés que Arribas está en contra de Carrió? ¿Que Estiuso está en contra de Carrió? Bueno, ayer Carrió no habló bien del amigo Jaime. Mira vos. Perdón, en el almuerzo anteayer. No reparé en eso. De lo que sí habló antes del almuerzo es que iba ella a decir cuál era la secta y quiénes integraban la secta a la cual pertenecía el señor Lorenzetti. No dijo nada al respecto todavía. Es cierto. Y también habló... Es que hay varios empresarios en esa secta y yo no sé cuál será la... Porque una cosa es Lorenzetti y otra cosa son los empresarios que integran la secta y probablemente alguno de ellos tenga algún grado social de relación con ella. Y también mencionó, casi como denuncia, que el hombre más rico de la Argentina, el empresario más rico de la Argentina, cuestión que además casi nadie registró, inesperadamente, la gente, tanto periodista que hay en la Argentina viendo los detalles, casi no advirtieron, refiriéndose al hombre más rico de la Argentina vinculado a temas de efedrina. Y no dio el nombre y tampoco te lo pregunto. Dos cosas. Yo llamé hoy al vocero de ese empresario. Me dijo, ¿sabés quién es? Sí. Porque el hombre más rico era Bulgeroni. ¿O es porque murió Bulgeroni y ya no es más el número uno? No sé por qué dijo el más rico, pero bueno, es un hombre acaudalado. No sé dónde saca ella de que es el más rico, pero sí sé, probablemente porque ella suma los negocios que tiene ese señor acá y en el extranjero. Pero al margen de eso, ahí me dijeron que fue la segunda vez que ella embistió contra este empresario. Ah, mira vos. Y esto ya empieza a ser complicado, porque ella siendo funcionaria... un empresario muy cercano a Cristina. Pero siendo funcionaria pública, está diciendo que alguien ha cometido un delito que aparentemente ella conoce y no ha denunciado. Es casi lo mismo que Lorenzetti con ella, que no lo ha denunciado. No todavía. Bueno, lo que estaba pidiendo Lorenzetti era una reparación. Dudo que el empresario le pidió una reparación a Elisa Carrió. No. Gracias, Edgar. Y a ustedes los veo el próximo lunes. Creo que vamos a seguirla con Edgar, porque nos quedaron algunos temas acá. Todos estos papeles nos quedaron. Gracias, los veo el lunes.